Sí, vaya preparándose. Acuérdate de lo que hablamos ayer. Ya, No incurramos en contradicciones, porque cualquier fisura juega en nuestra contra. ya, Y no perdamos la confianza el uno en el otro. ya. Porque yo estoy absolutamente seguro de tu inocencia. Y yo de ti, Alfonso. Ya lo sé, mi vida. Pues esa es la base de nuestro éxito. ¿Te das cuenta, cariño? Sí, Y puede ser un poco más largo de lo que esperamos, pero todo se solucionará. Ten confianza. vale, Vale, mi vida. vale. Pues ya está. Te quiero mucho, Charo. Gracias, Alfonso. Tranquila. Ay, Dios mío, con este corazón. Todo se solucionará, mi vida. Tranquila. En el día de hoy vamos a hacer hincapié en varias cuestiones de lo que sería el caso Asunta, cuestiones clave de los hechos y varias incógnitas. Y es que ellos siempre negaron todo durante un juicio en el que Rosario Porto era muy vehemente, en la cual se preguntaba incluso cómo iba a acabar yo con la vida de Asunta, a la que quería tanto y por qué me preocupaba tanto. Sin embargo, es que el jurado popular no dudó con los indicios existentes que había en considerarles culpables tanto a Rosario Porto como a Alfonso Basterra de elaborar un plan conjunto y premeditado para acabar con la vida de su hija. Pese a la contundencia de la sentencia, el caso dejó muchísimos cabos sueltos que aún a día de hoy, más de 10 años después, seguimos viendo, y es que el principal motivo del crimen no se sabe. Hubo espacio para múltiples teorías sobre el móvil de este truculento crimen, y algunas de ellas incluso disparatadas. En algunos casos se apuntaba al encubrimiento de otras prácticas sexuales basándose en diferentes fotos de dudoso gusto de Asunta disfrazada, y en otras se aludía a que Porto quería evitar que la pequeña cobrase la herencia de sus abuelos. Pero el fiscal en todo caso sostuvo en su alegato final la teoría de que la madre le estorbaba, que su hija y que Alfonso harían lo que fuesen por Rosario para volver con ella y recuperar su nivel de vida. En cualquier caso, eso no se sabrá a no ser que el periodista vasco, hasta ahora siempre hermético y en esa cárcel, decida contar más cosas. Otra de las incógnitas del caso evidentemente reside lo que aconteció aquel 21 de septiembre que se considera probado que los tres comieron en el piso de Basterra y que preparó champiñones, y que fue entonces cuando la drogó con orfidal que consumía la madre pero que compró el padre en los días previos. En el chalet estuvieron desde las 6:30 horas hasta las 9 según la sentencia, y en ese intervalo se fija la muerte de Asunta, que probablemente dicen que habría sido asfixiada. Después la trasladaron a la cercana pista forestal de Feros, donde la dejaron en la cuneta junto a ese árbol, donde luego la encontraron de madrugada dos amigos que habían salido a un club de alterne llamado La Tanguita Roja. Pero en el día de hoy vamos a hablar de Alfredo Balsa García, este hombre que junto a su amigo encontraron el cuerpo de Asunta en esa pista forestal de Feros. Pero años más tarde este señor fue condenado a 5 años de cárcel por tráfico de sustancias. La policía lo interceptó en Santiago con medio centenar de bolsas de sustancia blanca por valor de más de 2.500 euros que repartía a domicilio en las 4 provincias gallegas utilizando coches de alquiler. Pero la verdad es que solo cumplió 9 meses en prisión, ya que un juez accedió a suspender la condena tras alegar su letrado que se vio obligado a vender sustancias por su adicción. Luego salió de prisión, le hicieron algunas entrevistas a este señor. De hecho, me parece que también sale, ¿no?, en esos documentales que están en Netflix. Pero este hombre que hallaba el cuerpo fue investigado en su momento. De hecho, cayó en contradicciones en uno de los primeros momentos. Y lo extraño también, y lo cual cita el abogado Aranguren, es que el coche de este señor que estaba en ese club de alterne ni siquiera se investigó ese día, ni siquiera se miró
el maletero, ni la parte trasera, absolutamente nada. Pero es que Alfredo Balsa, aparte de hacerse conocido por esa pesada losa de ser un reincidente y además haberlo condenado por tráfico de sustancias, pues evidentemente fue célebre por una desgracia en cuanto al caso Asunta. Y es que su actitud y la de ese amigo cuando se encontraron el cuerpo sin vida de Asunta en esa pista de Teo, cuando regresaban de noche a sus hogares después de pasar unas horas en la Tanguita Roja, fue llevada a las portadas de los periódicos. Aquella madrugada del año 2013, según explicó Alfredo en ese juicio por la muerte de la niña, habían acudido a ese club. Al salir y dirigirse a casa en el coche fue cuando vieron el cuerpo sin vida de Asunta. Pasaron por delante y retrocedieron al darse cuenta de que lo habían visto, aunque todavía no sabía si era una persona o un muñeco. Pero continuaron adelante porque Alfredo en aquellas fechas tenía carnet retirado y no quería que la policía lo sorprendiese sin el permiso. Pero la mala conciencia de callárselo les venció. Podía haber sido hija nuestra, había dicho en el juicio. Volvieron sobre unos pasos una vez que dejaron el coche en ese bar Feros, situado a menos de 1 kilómetro, y ya de nuevo en la pista forestal telefonearon al servicio de emergencias y a un sanitario les fue dando pautas por el móvil de los pasos que debían dar para comprobar si la niña seguía con vida. Cuando llegó la Guardia Civil, un agente que había comprobado sus antecedentes les preguntó a los dos amigos: ¿qué le habéis hecho a la niña? Y es que en el primer instante, evidentemente, fueron sospechosos. Pero pronto dejaron de serlo. Aunque sí es cierto que los abogados de Rosario Porto y de Alfonso Basterra llegaron a preguntar el por qué no se investigó el coche de estas personas. Y claro, y es que este señor tuvo varias mentiras. Este alertante, Alfredo Balsa, dijo que iba a pie cuando encontró el cuerpo de Asunta, pero es que en realidad iba en coche. Aquí estaría ya la primera mentira. Manuel Curespo, también vecino de la zona, comunicó a los agentes que había visto un coche deambular por la pista de Teo y que coincidía con el que tenía justamente ese alarmante. Finalmente, luego Balsa ya confiesa que pasaron por allí en coche y no a pie. Vamos, que mintieron a los agentes porque uno de ellos había bebido y tenía miedo a dar positivo y al otro le habían retirado el carnet hace 1 año y medio. Y otra cosa más sobre el señor Balsa, y es que estuvo, me parece que había sido en varios programas de Telecinco, no sé si era el programa de Ana Rosa que estaba cubriendo todo lo que sería el caso Asunta, y hubo un momento en una de esas entrevistas que en esos programas este señor aseguró, entre otras cosas, que alguien movió el cuerpo de la menor en los 2 o 3 minutos que habían transcurrido entre el momento en que lo vieron por primera vez y cuando volvieron al lugar tras recuperarse del susto inicial. Balsa aseguró que inicialmente la niña tenía el brazo izquierdo sobre el tórax y posteriormente estirado a lo largo del cuerpo. Pero es que también dijo este hombre, natural de Roxos, pero residente en Teo, que en todo momento tanto él como su compañero tuvieron la impresión de que no estaban solos y que allí había alguien más observándolos. Y es que allí habría una nueva hipótesis, la de que el cuerpo de Asunta se colocó después de la medianoche y quien lo hizo tuvo que huir de forma precipitada antes de la llegada del coche de Alfredo y de su colega. El problema es que si esta teoría de estas personas y esta situación que ellos creían, si pudiera llegar a ser cierta, por lo tanto, el relato en contra de Rosario Porto y de Alfonso Basterra caería en picado. Por la noche, yo desde que salí del bar, yo hasta no sé, serían las 2 menos algo, estuvimos yo y un colega mío, pero bueno, mi colega, yo ya no, pero mi colega estaba tan bomba y me decía, Alfredo, que no es un cuerpo, que desde dentro del coche, que es un espantapájaros. Porque hombre. pasasteis por allí con el coche vosotros. Claro, es que yo pasé con el coche, me marché, volví con el coche y volví a ir 3 veces. ¿Cuál es el motivo de que yo fuera 3 veces? Que yo ahora mismo estoy andando sin carnet de conducir. Por eso yo quería esconder el coche, porque la Guardia Civil me iba a joder el carnet y todo eso. Entonces, ¿eso fue sobre la 1 menos cuarto, 2 o qué hora fue? Eso fue a la 1:18 más o menos, 1:20 más o menos. Vale. ¿Tú qué haces? ¿Llamas al 112 o cómo? Yo, mira, yo desde que encontré el cadáver ya no me moví de ahí hasta las 7 de la mañana, con la Guardia Civil y todo.
O sea, que te tuviste que quedar ahí. Exactamente. Yo desde que llamamos a la Guardia Civil, después aún el 112 se puso en contacto con nosotros para que miráramos si estaba cadáver o no estaba cadáver. Y yo casi hasta las 7 de la mañana estuve ahí con la Guardia Civil. A mí lo que sí que me dijeron fuentes policiales que el cuerpo estaba colocado como muy bien puesto, que no... Sí, estaba muy bien puesto. Pero yo cuando llegué ahí, había una serie de cosas y yo cogí miedo y yo después de segunda vez que llegué ahí, el cuerpo ya no estaba como al principio. O sea, porque fuiste y viniste un par de veces. Como que alguien había movido el cuerpo. Yo creo que los cogí infraganti, dejando el cuerpo ahí. Y yo te digo que estaban allí observándome. ¿Entiendes? Los que fueron, a mí me estaban observando. Lo que pasa aquí es que luego, según la versión oficial, Rosario Porto asesinó a su hija Asunta de 12 años en esa casa familiar de Teo. Allí supuestamente acabó con ella, esperó a que le hiciera efecto la elevada dosis de orfidal que le había sido suministrada después de comer y la había matado asfixiándola con algún objeto como un cojín. Esa es la conclusión a la que habían llegado los especialistas en la investigación de homicidios de la Guardia Civil de A Coruña y que había sido plasmado en el sumario del caso en aquel momento que conocerían las diferentes partes. El juez instructor del caso Asunta, como todos sabéis, José Antonio Vázquez Taín, comunicaba que el levantamiento del secreto de las investigaciones que estuvieran vetadas durante casi 2 meses y concretamente desde la 1:25 de la madrugada el 22 de septiembre, ese domingo, cuando 2 hombres que paseaban por un camino vecinal de Cacheiras en Teo, muy cerca de Santiago de Compostela, se encontraron con el cuerpo de una niña en la cuneta. Es verdad que, según la investigación, lo que queda plasmado en el sumario es que habían dejado a la niña en una posición en la cual habría sido con mucha delicadeza, suponiendo que habría sido la madre, pero en este caso, evidentemente hay muchas incógnitas y una de ellas era la que estábamos ahora comentando, de que el cuerpo de Asunta supuestamente fue movido según lo que habría dicho esta persona. Y es que hay una entrevista de ellos por ahí diciendo que ellos creían que la habían movido y que alguien estaba justo allí en el momento en el cual ellos van y vuelven varias veces porque están como nerviosos en ese momento. Yo creo que esto básicamente se descartó porque ellos iban algo bebidos y por eso mismo a lo mejor se descartó este testimonio que también es clave para el momento de lo que sería el hallazgo del cuerpo de Asunta. Inicialmente los investigadores creían que Alfonso Basterra protegía a Rosario Porto y que habría sufrido alguna crisis que había acabado con la muerte de Asunta. Le tenían por el débil de la pareja y creían que sería el primero en romperse. Con esa imputación de homicidio elevada y asesinato, su papel había cobrado mucho protagonismo y se le señalaba como el ideólogo del crimen. Enterado en la declaración de su mujer, cambió su versión, negó sin explicar qué eran los polvos blancos y aseguró que nunca le preguntó a Rosario dónde había dejado a la niña el día de su muerte, pero fue quien compró el orfidal y se le imputan también anteriores episodios de sedación a la niña. La búsqueda del móvil del crimen desató decenas de rumores, amores despechados, celos, relaciones sentimentales y comerciales de Rosario Porto, esos viajes a Marruecos bastante raros con un empresario gallego al que acompañaba como intérprete y también esa amistad con Messaoud El Omari, ese ex sindicalista que fue condenado a 4 años de cárcel y que justo también había acudido al velatorio de Asunta. Fueron investigados, pero parece ser que no hubo ningún indicio, no se les situó como conocedores o cómplices del crimen. Todo esto según el juez. El Omari negó cualquier relación mercantil o sentimental con ella y que además compartía abogada con Alfonso Basterra. Aunque sí es cierto que hubo la posibilidad de un tercer cómplice que hubiera trasladado el cuerpo de Asunta a la pista de Teo. Inicialmente existían algunas dudas de que Rosario pudiera cargar con el cuerpo, pues es que la niña era tan alta como ella y pesaban lo mismo. Todo esto había sido descartado por el juez, no así por el abogado de Rosario Porto, que apuntaba que ese tercer hombre sería el autor del crimen y dejaría pistas falsas contra su clienta. Y aún a día de hoy lo sigue diciendo. De la madre de Asunta se ha dicho falsamente que pertenecía a una secta, que también había sido adoptada o que tenía privilegios en prisión.
Lo raro es también el por qué en esa casa había las cenizas de un cura de una pseudo-orden de Malta. Fue muy llamativo también uno de los episodios que a los investigadores les hizo también sospechar de Alfonso Basterra. Y es que la niña le comentó a una compañera por WhatsApp el 4 de julio un incidente en el cual un hombre entró en su casa con unos guantes de látex y posteriormente a la madre de otras amigas también se lo había contado. Y es que en esos WhatsApp en los que Asunta Basterra habla con una amiga, le dice: hoy me han intentado matar. Así se lo contaba a una de sus amigas más íntimas, un mensaje de WhatsApp en el cual contaba ese incidente del 4 de julio cuando, según la versión de su madre, Rosario Porto, un hombre vestido con ropa oscura y portando guantes de látex entró en el piso de madrugada aprovechando que se habían dejado las llaves puestas en la puerta y fue sorprendido mientras trataba de estrangular a la pequeña que dormía en su habitación. Tras ese mensaje, la sorpresa e incredulidad generó el cruce entre ellas de varios mensajes más. Su amiga finalmente le pregunta: ¿quién te ha intentado matar? Asunta parece que se muestra temerosa, con mucho miedo en esa conversación y responde: mañana te llamo y te cuento. Incluso le pide: no hables de esto con nadie. Su amiga hace referencia a alguien utilizando las letras que se sitúan en la línea superior del teclado telefónico. ¿A quién se refiere? Asunta contesta: mañana te llamo y te cuento, pero no hables del tema con nadie. ¿Llamar? Porfa, si no, no confío en ti. ¿Matar? Calla, mañana. Tengo llamadas gratis. ¿Y por qué no WhatsApp? Entonces te llamo a las 12. No puedo. ¿Pero a las 11:30 sí? Sí. Ahí queda la conversación. Parece que Asunta no se atreve a hablar claramente. Prefiere llamar a su amiga y que no quede constancia por escrito de lo hablado. A las 11:10 de la noche, Asunta escribe: estoy en casa de C. ¿Quién es C? Puede referirse a su madre Charo Porto. De ser así, ¿por qué habla de ella así? A lo que su amiga responde: ¿qué haces con QWERTYUIOP? Le voy a hacer una foto cuando pueda. Vale. ¿Se refieren con C y con estas siglas a la misma persona? 9 minutos más tarde, Asunta envía una foto. Ahí tienes a QWERTYUIOP. Y su amiga le contesta: De lado no se ve nada. ¿Quién era? ¿Quién se encontraba con Asunta en ese momento? Si Charo Porto es QWERTYUIOP, ¿fue ella la que supuestamente intentó matarla? ¿Por qué la pequeña habla en clave? ¿Por qué no dice sus nombres ni siquiera a una íntima amiga? ¿Está en esta conversación la identidad de la persona que supuestamente intentó matarla? Hay más de 30 mensajes que figuran en el sumario del caso Asunta y que su amiga se envió con ella el 5 de julio que llamaron la atención de la Guardia Civil, ya que en ellos la pequeña se muestra muy cautelosa e incluso señala que prefiere hablar por teléfono fijo a una hora concreta, que evita dar explicaciones por WhatsApp para que no quede registrado, y esto para los investigadores evidentemente denota claramente que la niña no tenía confianza en sus padres y que no quería que se enterasen de que había informado a su amiga de ese extraño incidente. Y es que en aquellos meses previos, Asunta ya había manifestado otras veces que desconfiaba de sus padres, cuando relató a sus profesoras de música que no se fiaba de ellos porque le daban unos polvos blancos. Se justificaba así por los días en los que había acudido a las clases atontada. El juez Vázquez Taín creía que porque su padre, Alfonso Basterra, le suministraba Orfidal algunas noches que dormía en su casa. La conversación que había quedado en tener Asunta y su amiga parece que no se llegó a producir nunca, por lo que no sería posible conocer al detalle esa explicación que daba la niña del ataque del hombre de los guantes de látex. Sin embargo, con posterioridad, la pequeña se informó del suceso a la madre de una amiga, ya que otro día y tras el incidente que la propia Asunta consideró como un intento de crimen, la madre de esa amiga suya la recogió y la llevaba en su coche junto a su hija y a otra menor. La mujer propuso como juego que cada una contase una historia de miedo con el fin de pasar el rato, y cuando llegó el turno de Asunta relató lo que le había pasado en su casa aquella madrugada. El relato no impresionó al grupo hasta que la pequeña les informó que no se trataba de una historia inventada, sino real y que ella misma la había sufrido. La madre y la amiga de Asunta, alarmada, llamó rápidamente a Rosario Porto para interesarse por ese incidente que les había contado la niña. Los investigadores creen que fue al conocer que un adulto y al menos otras dos menores conocían ya ese suceso
cuando Porto se decidió a presentarse en la comisaría de la Policía Nacional e informar de ese incidente. Al parecer, lo que creen los investigadores es que pudo hacerlo para cubrirse las espaldas en el caso de que finalmente hubiese algún tipo de investigación. Rosario Porto en aquel momento, sin embargo, no quiso presentar denuncia en la comisaría porque, según ella misma alegó, no quería causarle un trauma a su hija, ya que inicialmente los investigadores consideraron que ese suceso como un intento por parte de la madre de Asunta de hacer sospechar a la Guardia Civil de que el misterioso intruso de aquella madrugada podría ser el secuestrador y criminal de la niña. A medida que las pesquisas habían avanzado, su opinión era muy diferente. Aquel incidente podría ser ahora para ellos un intento previo de crimen de la pequeña, detrás del que presuntamente también estarían sus padres. Ese supuesto intento de crimen se habría consumado solo 79 días después, cuando el 21 de septiembre Rosario Porto y Alfonso Basterra, según la sentencia, suministraron una dosis tóxica de Orfidal a la pequeña Asunta para anular su voluntad. La madre la trasladó al chalet familiar de Teo, la ató de pies y manos, la asfixió con una almohada o un objeto blando, para poco después depositar el cuerpo en la pista forestal cercana, en la que fue hallada a las 1:15 del día 22. Más indicios en contra de Rosario Porto y Alfonso Basterra es que los padres de Asunta borraron los WhatsApp justo el día en el que murió la niña. Todo esto según la Guardia Civil, y es que el software que había adquirido la Benemérita para rastrear los teléfonos permitía recuperar algunos mensajes borrados de Asunta. Esto evidentemente alarmó a los investigadores, y es que los mensajes enviados los días 20 y 21 de septiembre del año 2013 a través de la aplicación móvil WhatsApp por los teléfonos de Rosario y Alfonso habían sido borrados, pero no fue posible recuperarlos. Así lo revelaba el agente que se había encargado durante meses de ese estudio del material volcado en los teléfonos y ordenadores de los acusados. Los padres de Asunta, la niña que había sido localizada sin vida en circunstancias violentas en esa pista forestal del Teo, pues ese software que habían adquirido permitían recuperar algunos mensajes de lo que habría sido el teléfono de la menor. De acuerdo con este funcionario, el estudio del teléfono de Rosario Porto dio a conocer una búsqueda realizada en Google el día de la muerte de Asunta, ese 21 de septiembre a las 9:27. En concreto, esa pesquisa en el buscador era relativa a Antonio Muñoz Molina, extremo que la acusada aseguró no recordar o no haber hecho cuando fue interrogada por el fiscal del caso, y a continuación el fiscal interrogó al testigo sobre otros WhatsApp correspondientes a algunos grupos en los que estaba la niña con compañeras de clase. Del estudio del ordenador de Basterra informaron que no se podía saber si se había cambiado el disco duro. En cuanto al contenido, habían hablado de un montón de archivos eliminados de todo tipo, de carácter, y los había cifrado en más de 540.000 archivos. Acerca de si efectivamente alguien con amplios conocimientos informáticos había suprimido el contenido sin dejar rastro. Este guardia había respondido al abogado de Porto, Aranguren, que por el momento no podía afirmar eso. Aún así, nos preguntamos todos cómo alguien puede tener más de 540.000 archivos en un ordenador. Y es ahí cuando salen esas fotografías que a los agentes le parecieron extrañas y que Alfonso Basterra posteriormente en diferentes cartas habría dicho que no serían extrañas para nada. Estoy nerviosa. Hoy me han intentado matar a las 4:20. ¿Y quién intentó matarte? Mañana te llamo y te cuento. Charo, é verdade eso de que intentaron asesinar a Asunta hoxe ás 4:30? Son catuxa. Soy Asunta, no contestes, que ya has llamado. Le caíste genial a mi padre. Sí, guay. ¿Por? No sé, es mi majo. ¿Qué? Que es mi majo. No, solo con mis amigas. Llámame cuando termine el concierto. Estoy casi sin batería. ¿Vamos a salir? Es urgente. Es que no me apetece, tanto has tardado, estoy muy cansada. Solo si sí o no. Dentro de 15 minutos estoy ahí y hablamos. Pero vamos a salir, es que no me apetece ya. No voy a contestar. ¿Por qué? Que tengo que contestar. ¿Me dejas ir del 3 al 4 a dormir a casa de Ana?
Vamos a retomar este caso, volver a leerme todo el tema de este caso y demás, y la sentencia y tal. Pero sí recuerdo algo como que habrían dicho que en esa casa de Teo, pues, o sea, la madre sería la que estaba conduciendo y que en el asiento trasero iba Alfonso Basterra en ese momento. Sí. Siempre es algo que se comentó mucho en el juicio y a día de hoy es algo que se está tratando. Claro, ¿por qué detienen a Rosario Porto? La respuesta es muy sencilla. Rosario Porto, ¿qué es lo que ha dicho el día 21 de septiembre? Ya en sus declaraciones, he dejado a la niña en casa. No, se ve su coche, cómo pasa, lo capta una cámara de una gasolinera y se ve cómo lleva un copiloto. Es verdad, eso lo recuerdo que salió en Claro. Antena 3 Noticias o Espejo Público o algo así en exclusiva. Lo recuerdo, vamos, como si fuera ayer ver a Asunta, al parecer, en esas cámaras, ¿no? Con Rosario Porto. El copiloto, además, llevaba una camiseta blanca. Asunta también llevaba una camiseta blanca. Pero es que antes de que ella se enterase de todo esto, rectifica su discurso, ¿no? Después ya de estar en prisión, que ahora mencionaremos algo que yo creo que es importante. Rosario inmediatamente dice, ay, me he equivocado. No, la niña vino conmigo a la casa de Montouto. Déjame decirte, Martín, si mi hija desaparece, sé que tendría la cabeza en 1000 cosas. Lo comprendo perfectamente, pero hay dos cosas que no comprendo de Rosario Porto. Si no fue ella quien acabó con la vida de su hija, tú llegas a tu casa, ves que tu hija no está, que has llamado a Alfonso, que te ha dicho que no está con ella, y tú lo que haces es poner en su sitio los 2 bañadores que has ido a buscar a la casa de Montouto. Tú te crees, yo que he tratado con familiares de desaparecidos, tú también, en ese momento vas a perder tiempo en poner esos bañadores en su sitio, en dejarlos dobladitos. No. Y es más, esto relacionado con lo que estamos tratando ahora. Es un dato muy relevante. ¿Cómo te vas a olvidar de decirle a la policía que tu hija ha ido contigo a la casa de Montouto? Es decir, ¿cómo puede ser que cambie tanto tu discurso de decir, no, yo la dejé ahí haciendo deberes en su habitación para que después se descubra que eso no ha sido así? Yeah. Es que no tiene sentido. Oye, otra de las cosas que antes quería comentar y para incidir también en eso, porque a mí me parece súper extraño, es el tema del ordenador de Alfonso Basterra, algo muy discutido en este caso, porque los investigadores policiales dicen que allí no ven nada y luego aparece como a las 2 semanas o algo así un ordenador todo limpio, ¿no? Sin las huellas, borrado como 2000 archivos o una cosa así. Pero a mí eso me parece súper extraño. Es como, no, Alfonso Basterra dice, estaba allí detrás de la puerta y los investigadores... Oye, vamos también a recordar la entrevista a Alfredo Balsa, ya que estamos ahora por aquí ya en reacción, ¿no? Ya hemos pasado del reportaje, ahora toda esta parte, que la verdad es que también nos suele interesar bastante, pero esta vez vamos a recordar algo, ¿no? O sea, no es algo actual, sino que es algo realmente de hace un tiempo, también para reaccionarla y para que quede como toda esta parte de esta entrevista a este señor como opinada y demás en este nuevo reportaje que hacemos como casi todas las noches, ¿no? Por lo tanto, del caso Asunta, Alfredo Balsa, que es el testigo clave que con otro amigo que la verdad es que no sé muy bien quién era la otra persona, no se sabe muy bien su nombre, pero este sí salió a los medios porque fue imputado por otro delito que no fue justamente este. Pero hoy A ver, el abogado se basaba en que había contradicciones en el relato del señor Alfredo y que no le encontraba como una lógica, ¿no? En ese caso, ya que en aquel momento. Ya la verdad ni me acuerdo de este programa, ni sé si lo he visto en alguna ocasión, la verdad. Se llama España Directo o algo así, o no lo sé, la verdad. No, yo no recuerdo haber visto casi nunca esta entrevista, o no sé si... No, porque es de hace tanto tiempo esta entrevista y la estamos recordando a día de hoy porque estamos hablando de este testigo en este reportaje y poniendo también las imágenes del mismo. No tiene sentido. Sí que me molesta y de hecho que trabajaba de comercial, dice, ¿eh? Y luego este señor fue imputado por un delito de
de sustancias. Esto sí lo recuerdo también. La gente... Dice, iban despacito y en ese momento como que les entró miedo. Luego, lo que dice de que si movieron el cuerpo y todo eso, a mí ya es lo que me parece como un poquito más raro, ¿eh? De lo que relata este señor. Y en un primer momento marchamos con el coche. A los 2 minutos yo di la vuelta y me tenía un sentimiento de culpa porque yo dije que yo no puedo dejar ahí a alguien tirado. A ver. O sea que en el primer momento fueron allí, sintieron que alguien lo estaba mirando, se fueron y luego pensaron, había alguien allí, o sea, era una niña, así que vamos a volver, ¿no? Si va a estar vivo y yo no puedo vivir con ese cargo de conciencia. Volvimos y después en un tercer momento, yo me marché porque, bueno, había una situación con mi permiso de conducir, ¿vale? Que yo estaba sin puntos y lo tengo que decir claramente para... A ver, estaba relatando, es que no entiendo muy bien alguna cosa, pero dice algo así como que fueron hasta 3 veces, que fueron, volvieron, fueron... Sí, para que todo el mundo sepa, porque yo me marché de ahí. Y bueno, y después fue cuando llamamos a los servicios de urgencia y a la Guardia Civil, y bueno, y ya fue cuando, y de hecho el doctor por teléfono del 061, que esto también está grabado, que ahí no miente nadie, nos mandó a tocar a la niña, y bueno, y le tocó a mi compañero en el mentón para saber si estaba viva o estaba muerta. ¿Y qué notó? Nada, que ya estaba fría. Estaba fría y de hecho nosotros tuvimos que hacer unas analíticas de ADN. Por lo que dicen que supuestamente que falleció unas horas antes. Pero la niña tal como estaba colocada, pues yo pienso que la debieron dejar en ese mismo momento. Porque es que fíjate lo que dice, que la debieron dejar en el mismo momento. Pero también hay otra cosa que a mí me extraña en las declaraciones de este señor, que dice, la primera vez estaba colocada de una forma y luego cuando volvimos la segunda vez ya estaba colocada de otra forma. Pero claro, es que lo estoy escuchando y volviendo a recordar y dice hasta 3 veces que fueron y volvieron. Pero lo más raro es eso que dice. Y hay otras cosas, ¿no? Como de que la Guardia Civil sacó una foto del lugar y estaba como que no se veía nada, ¿no? Y luego el testigo dice que él, si allí estuviera la niña, la hubieran visto. Y luego este señor que dice que allí movieron el cuerpo, vamos, que prácticamente que lo habían colocado en el mismo momento en el cual él pasa por la pista. Es que, fíjate, ¿eh? Nadie deja las cuerdas allí aposta, ni nadie deja culillos. La hipótesis que hay únicamente que entre los que transportaban la niña, me imagino yo, para mí que tendrían que ser 2 personas, uno que conducía y otro que la sacaba del coche. Y eso, bueno, eso es una hipótesis mía, vamos. ¿Y todos hemos visto ese punto? ¿Cómo estaba puesto el cuerpo? Porque se ha hablado mucho si estaba transversal a la carretera, si estaba paralelo. No. Estaba perpendicularmente a la carretera. Estaba boca para arriba y nada. Estaba perpendicular a la carretera. Y bueno, estaba sin zapatillas y todo eso. Nosotros a la 1:20 fue cuando encontramos a la niña. Y te digo una cosa, y yo, si primero la veo en una postura y después la veo en otra postura, evidentemente que alguien tendría que haber allí. No sé si hay fenómenos naturales que... Es que fíjate, es que la declaración es muy clara. Es que dice, no, porque cuando llegué allí estaba en una posición, la mano con el tórax y todo eso, como se indicaron luego, y aquí dice... Es que o hay efectos meteorológicos y todo eso, o realmente allí había alguien que la había movido. A lo mejor puede mover la mano así, pero... Y bueno, hasta aquí esta entrevista, la verdad que es muy raro, ¿eh? O sea, toda la declaración de este personaje, de Alfredo Balsa, es rarísima, la verdad. Y bueno... Aranguren desde un primer momento aquí estaba contra el abogado Rosario Porto, ¿no? En toda esta parte, que el abogado Aranguren siempre ha dicho que Rosario Porto pues que era inocente, ¿no? Y aún a día de hoy lo sigue manteniendo. A mí es lo que más me sorprende, ¿no? De todo eso, porque realmente él a día de hoy tampoco tiene por qué decir eso, ¿no? Tampoco tiene por qué... pensar, ¿no? De esa forma o decirlo, o decir, vale, pues había esto en su contra, había tal, pero es que él dice que es totalmente inocente. Eso es bastante alucinante también.
Bueno, lo vamos a dejar por aquí en este nuevo reportaje que hacemos como cada noche. Como siempre, no olvidéis el like, suscribiros a este canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos que vamos a ir trayendo cada día. Supongo que ahora tendréis un nuevo vídeo, si no me equivoco, que vamos a ir haciendo como cada noche que vamos haciendo diferentes temas. Estamos con Asunta, con Daniel Sancho, por supuesto con los Royal. Así que por aquí lo dejamos y no olvidéis ese like que me ayuda muchísimo y suscribiéndose al canal con la campana. Y ahora nos vemos con un nuevo vídeo.